Tras la famosa Marcha Verde del año 1975, España abandonó el Sáhara Occidental. Esta marcha, impulsada por Marruecos con el envío de decenas de miles de civiles, supuso un primer paso para la invasión marroquí del Sáhara. Bajo la recomendación de Naciones Unidas, España promovió la celebración de un referéndum que nunca llegó a celebrarse por las continuas hostilidades marroquíes y mauritanas. Un referéndum que permitiese a los ciudadanos saharauis decidir su destino. Las reivindicaciones de este territorio por parte de Marruecos, a pesar de no encontrarse respaldadas ni por motivos históricos ni por el deseo de los saharauis, han sido un objetivo primordial de la política exterior marroquí. El deseo marroquí de dominar el Sáhara no se ha encontrado exento de violencia. Aparte del conflicto bélico continuado entre el reino de Mohamed VI y el Frente Polisario, los pronunciamientos a favor de la independencia del Sáhara u opinión contraria al régimen marroquí se han saldado con encarcelamientos, torturas y asesinatos. En 2020, Marruecos reanudó los ataques militares al Sáhara, con ataques terrestres y aéreos, por ejemplo, mediante el uso de drones, llevándose por delante la vida de civiles saharauis. A esta situación de violencia se suman las condiciones de vida de saharauis contrarios al régimen marroquí. La mayoría viven en campos de refugiados en medio del desierto del Sáhara, sin agua, sin recursos y donde las temperaturas alcanzan los 50 grados. A la desesperación del pueblo saharaui debe de sumarse la continua extracción de recursos por parte del Reino de Marruecos. La propuesta de Marruecos de autonomía presentada en 2007 consiste en que, bajo dominio de Marruecos, se daría un hipotético autogobierno al Sáhara, con la cesión de algunas competencias. Por un lado, se trata de una propuesta de autonomía que no ha sido elegida por los saharauis. A esto se le suma la desconfianza de una propuesta de Marruecos. Es ampliamente conocido que la autonomía y la descentralización no son los principios de la política de Mohamed VI, el cual ejerce un control absoluto en todos los ámbitos del Estado marroquí. Se trata además de una propuesta respaldada también por otros países, entre los más destacados Estados Unidos e Israel, con intereses económicos concretos en Marruecos y en el Sáhara, como por ejemplo la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, jamás esta propuesta había contado con el respaldo de un gobierno de España de forma oficial. Casualmente, mes y medio después del giro diplomático de Pedro Sánchez, se daría a conocer el caso Pegasus. El móvil del presidente del gobierno y varios ministros habían sido espiados, hipotéticamente, por el gobierno de Marruecos, habiendo obtenido información sensible de sus teléfonos móviles. Y es que, si la explicación de este giro inesperado de Pedro Sánchez respecto al Sáhara no es por el espionaje de Pegasus, ¿qué ha ganado entonces España respecto a esto? Bueno, algunos dirán, no, gracias a ceder el Sáhara a Marruecos, Marruecos ya no chantajea a España. Pero es que ya me diréis, ¿qué sentido tiene que un país que ni es económicamente ni militarmente superior a España nos chantajee? Podríamos hablar de que existe un beneficio tanto para España como para el Sáhara de que el Sáhara se integrase en España, pues por ejemplo como otra comunidad autónoma. O podríamos también hablar de un beneficio para el pueblo saharaui de poder constituir un Estado saharaui independiente. Pero en esta ecuación, meter a Marruecos, ¿qué gana España con ello? Humanitariamente o económicamente hablando, absolutamente nada. El interés de Marruecos por el Sáhara español no se limita a motivos políticos como la construcción del Gran Marruecos, sino también a motivos económicos. El territorio saharaui goza de una serie de recursos naturales de los cuales Marruecos pretende beneficiarse. Se encuentran principalmente el petróleo y los fosfatos. Rabat ejerce el control sobre los recursos petroleros a través de la empresa gubernamental Oficina Nacional de Hidrocarburos y de Minas, bien a través de explotación directa o bien con licencias de explotación a terceras empresas. Esta compañía considera territorio nacional también el Sáhara, como se puede comprobar en cualquiera de sus informes. En la actualidad, Marruecos está llevando a cabo 52 proyectos de exploración de hidrocarburos en su territorio, según el último informe anual de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas, varios de los cuales se encuentran en territorio saharaui. Pero los hidrocarburos no son los recursos más codiciados del Sáhara. Este lugar lo ocupan los denominados fosfatos. Los fosfatos son una serie de compuestos caracterizados por la presencia de fósforo.
El interés por el fósforo se dio especialmente a partir de la década de los 30, principalmente por el incremento de su uso como materia prima industrial para la fabricación de fertilizantes. Los primeros yacimientos de fosfatos en el norte del Sáhara español fueron descubiertos por el geólogo toledano Manuel Alía Medina. España llevó a cabo las inversiones necesarias para la explotación de estos recursos. Inversiones que jamás serían rentabilizadas por culpa de la fatídica Marcha Verde. Tras la retirada de España del Sáhara, el 65% de los derechos sobre los fosfatos saharauis fueron transferidos a Marruecos. Esto se materializó en la venta de las acciones de Fosbucra, empresa del entonces Instituto Nacional de Industria, a la actual empresa pública marroquí Oficina Jerifiana de Fosfatos de Marruecos. Finalmente, en 2002, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sucesor del Instituto Nacional de Industria, dejó definitivamente de tener presencia en Fosbucra. En la actualidad, tal y como señala la Oficina Jerifiana de Fosfatos de Marruecos, Marruecos dispone del 70% de las reservas de fosfatos del mundo, gracias al control de los fosfatos saharauis, lo que le transfieren un poder considerable en la escena geopolítica mundial. El volumen de negocios de la Oficina Jerifiana de Fosfatos de Marruecos alcanzó un récord histórico en 2022 de 114.574 millones de dirhams, aproximadamente 10.300 millones de euros. Para entender el orden de magnitud de esta cifra, solo esta oficina genera más volumen de negocio que toda la industria aeronáutica española, toda la industria naval española o toda la industria ferroviaria española. Según Western Sahara Resource Watch, el 10% del total de la producción marroquí proviene del Sáhara, a lo que hay que sumar la presencia de las mayores reservas de fosfatos del mundo. El crecimiento esperado del sector es todavía mayor. El aumento de la demanda de alimentos como consecuencia del incremento de la renta per cápita de los países emergentes o el aumento de la población mundial hacen suponer que seguirá creciendo la demanda de alimentos y por lo tanto de fosfatos. Otro de los usos de los fosfatos que no debe pasar desapercibido es la obtención de uranio a partir de los mismos. Se estima que los fosfatos marroquíes y saharauis contienen como subproducto unas 6,9 millones de toneladas de uranio, el cuádruple de los recursos de uranio de Australia, los mayores del mundo. En la Unión Europea, el 50% de las importaciones de fosfatos provienen de Marruecos, en un panorama donde España es el primer consumidor europeo de fertilizantes a base de fósforo. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, gracias a los fertilizantes, la producción de alimentos en España aumenta hasta en un 50%, lo que remarca la importancia de estos productos en el sector primario español. Por otro lado, a pesar de que la Unión Europea se comprometió en 2017 a no importar productos cuyo origen fuese en zonas de conflicto, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, reconoció la entrada de minerales de fósforo en Europa originarios del Sáhara. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el veto europeo a los productos rusos ha provocado que aumenten las importaciones de Marruecos, pues Rusia suministraba el 30% de las importaciones de fertilizantes de la Unión Europea, una decisión que no solo ha supuesto un beneficio para Marruecos, sino un perjuicio para los productos alimentarios europeos por las mayores restricciones en la oferta de fertilizantes. Aparte de los hidrocarburos y fosfatos en el Sáhara, se encuentran también otros minerales interesantes, como oro, zinc, cobre, níquel o plomo, entre otros. La empresa canadiense Metalex tiene 22 licencias de explotación en el Sáhara, con el beneplácito de Marruecos. Desde 2004 se han tomado y procesado más de 3.000 muestras, dando indicios de la presencia de estos minerales. Respecto a los hidrocarburos que se encuentran en tierra saharaui, son muchos los escépticos con Marruecos, porque dicen que llevan muchos años vendiendo que han encontrado petróleo, pero es cierto que en la actualidad en territorio saharaui no existe ninguna explotación económicamente rentable de hidrocarburos. Pero tiempo al tiempo, yo lo que espero que en unas décadas Marruecos no se acabe convirtiendo en el principal suministrador de petróleo de España, porque ya sería lo que nos faltaría para ser totalmente esclavos del reino de Mohamed VI. Respecto a los fosfatos, como puede verse, el gobierno de Sánchez no ha sido el único que ha hecho regalos a Marruecos. La salida de España del Sáhara, por mucho que se quiera justificar, fue un absoluto desastre, tanto para los intereses de los españoles como para los intereses de los saharauis. En el caso de España, le regalamos los fosfatos a Marruecos y un año después se los estamos comprando a ellos. Mirad este titular de
el país del año 1977. Durante el primer trimestre del presente año, España compró a Marruecos 675.611 toneladas de fosfatos, por un valor de más de 2.000 millones de pesetas. Los fosfatos siguen siendo la principal importación española procedente de Marruecos, el 90% del total. Ahora encima le regalamos el Sáhara a Marruecos. Así, Marruecos mantiene la producción de unos fosfatos que no son de ellos, en todo caso les pertenece a los saharauis. Hemos visto que los fosfatos son muy importantes para la agricultura española, más aún teniendo en cuenta que España es el principal importador europeo de este tipo de productos. Si ahora encima le regalamos a Marruecos una de las principales reservas de fosfatos del mundo y restringimos la oferta de países como Rusia, lo que tenemos es una nueva relación de dependencia con Marruecos, totalmente contraria a nuestros propios intereses. Ya no solo esto, es que nos embadurnamos de humanismo por el conflicto de Rusia y Ucrania y restringimos la oferta de productos rusos, pero es que luego está pasando lo mismo con el Sáhara y aumentamos la entrada de productos marroquíes. Cuando en 100 años estudien la historia de España, pensarán que somos gilipollas. Además, no vamos a entrar con las condiciones laborales de los mineros saharauis. En 2010, Comisiones Obreras se pronunció a favor de la huelga saharaui para reivindicar unas mejores condiciones de trabajo en las minas. Hoy en día, como el que gobierna es el PSOE y como le interesa llevarse bien con Marruecos, no dicen nada. Marruecos no se limita a ocupar el territorio terrestre saharaui, sino que también reivindica las aguas saharauis, sobre las cuales no tiene ningún reconocimiento internacional de soberanía válido. El aprovechamiento de estas aguas por parte del reino alauí es una constante. Una primera forma que tiene Marruecos de aprovechar de forma ilícita las aguas del Sáhara es mediante la instalación de piscifactorías. En 2021, Marruecos anunció la construcción de 10 piscifactorías en aguas del Sáhara Occidental, sumadas a las 3 ya construidas. Asimismo, Marruecos aprovecha estas aguas para la flota pesquera marroquí, o negocia con estas aguas saharauis con terceros países para permitir faenar a otros buques como si fuesen suyas. Aquí hay algo que me preocupa mucho y es la pasividad de todas las instituciones internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea negocia acuerdos pesqueros con Marruecos como si las aguas saharauis perteneciesen a Marruecos, y la ONU. Y la posición de España es también de pasividad ante este uso de las aguas saharauis por parte de Marruecos. Si atendemos exclusivamente a los intereses de España, podríamos tener dos posturas. La primera, negociar bilateralmente con el Sáhara el uso de sus aguas territoriales, o otra opción sería usar unilateralmente, independientemente de lo que diga Marruecos, las aguas del Sáhara. En lugar de eso, les regalamos las aguas saharauis a Marruecos y dejamos que mercadeen con ellas. La Convención de las Naciones Unidas del Derecho al Mar de 1982 faculta a los estados con costa marina a ejercer derechos soberanos de exploración, conservación y gestión de los recursos marinos sobre la denominada Zona Económica Exclusiva, un territorio marítimo de 200 millas en torno a la costa. En caso de no poder ejercer estos derechos, el Estado podrá ceder a terceros estados la explotación del excedente de su zona económica exclusiva. La problemática surge cuando las zonas económicas exclusivas de dos países se solapan, como es el caso de España y Marruecos. Esta situación ocurre en dos frentes: las aguas relativas al estrecho de Gibraltar y las aguas alrededor de las Islas Canarias, incluido el mar del Sáhara, sobre el cual, como ya hemos visto, Marruecos, a pesar de no tener ningún reconocimiento internacional, usa a su antojo. A día de hoy, no existe un acuerdo entre ambos países sobre cómo deben establecerse los límites entre ambas zonas económicas exclusivas, dando lugar a vacíos de poder en la gestión del mar compartido entre ambos países. La propuesta histórica de España es el reparto del 50% del territorio marítimo, siguiendo las recomendaciones de la citada Convención de Naciones Unidas. Por su parte, Marruecos propone una solución basada en factores como la longitud de la costa o volumen de población, convenientemente fabricados para que el reparto les resulte favorable. El interés de una favorable delimitación de estos derechos sobre los recursos marinos viene dado, en primer lugar, por los yacimientos de minerales metálicos submarinos.
Existen varios yacimientos de cobalto, telurio y tierras raras alrededor de aguas canarias, minerales muy interesantes para la fabricación de semiconductores, electrónica de consumo, baterías, etc. Uno de los yacimientos submarinos más interesantes se encuentra en el denominado Monte Trópico. En diciembre de 2014, el gobierno español solicitó a la ONU ampliar la zona económica exclusiva alrededor de Canarias, de las 200 hasta las 350 millas, lo cual provocaría que España tuviese derechos de explotación sobre el denominado Monte Trópico. A esto habría que sumar otros beneficios: un mayor rango de actuación de los pesqueros españoles, una mayor superficie para la generación de energía, por ejemplo con la construcción de parques eólicos marinos, o mayor superficie para la investigación científica marina. El caso es que la petición de ampliación lleva desde 2014 sin respuesta por parte de la ONU. Marruecos, por su parte, en 2020 aprobó una serie de leyes para, de forma unilateral, ampliar sus límites marinos de las 200 a 350 millas. Esta ampliación de sus aguas afecta directamente a las aguas canarias actuales, pero también a las que ha solicitado España y al denominado Monte Trópico. En la actualidad ya ha firmado acuerdos con LG Chem, la mayor compañía química de Corea del Sur, una multinacional que fabrica y suministra baterías a marcas como Ford, Chevrolet o Renault. La intención es construir una gigafactoría de baterías en 2026 en Marruecos y una instalación para la conversión de litio en 2025. Gotion High-Tech, compañía china, es otro de los grandes fabricantes mundiales de baterías y ya ha firmado un memorando de entendimiento con las autoridades marroquíes con vistas a la construcción de la que será una de las mayores factorías del planeta de este componente eléctrico. Aparte de los minerales mencionados, otra de las formas en las cuales Marruecos amenaza sistemáticamente las aguas territoriales españolas es mediante la búsqueda de hidrocarburos. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España señaló en 2012 la existencia de yacimientos de hidrocarburos en aguas de las Islas Canarias, gas natural y petróleo. Las prospecciones realizadas por Repsol entre 2014 y 2015 para confirmar la existencia de estos yacimientos se encontraron con la oposición de sectores políticos afines al ecologismo y las administraciones públicas. Ante las trabas administrativas y el fuerte rechazo político a la exploración de hidrocarburos, paulatinamente se abandonó cualquier intento de continuar con la búsqueda de estos recursos, ya no solo en aguas canarias, sino en España en general. Finalmente, con la Ley 7/2021 de Cambio Climático, se prohibió la explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos en España, apelando a la protección del medio ambiente. Por su parte, Marruecos lleva décadas realizando prospecciones para la búsqueda de hidrocarburos, incluido el Mar del Sáhara, sobre el cual, como ya hemos visto, a pesar de no tener ningún reconocimiento internacional, usa a su antojo. Del mismo modo, también se han estado realizando prospecciones en los límites de las disputadas aguas fronterizas entre Canarias y el oeste de Marruecos. Prospecciones que se han saldado con el descubrimiento de yacimientos que Marruecos va a explotar. En la actualidad, las principales empresas colaboradoras con Marruecos en la búsqueda de hidrocarburos submarinos son Ratio Petroleum y NewMed Energy, ambas compañías israelíes. Los canarios sufrirán las supuestas mismas consecuencias medioambientales, pero sin ningún beneficio económico que se llevará a Marruecos. El ecologismo es una de las lacras más absurdas que sufre España. Los canarios montan la de Dios si desde el gobierno central de España se autoriza la exploración de gas natural, petróleo o cualquier otro recurso minero en aguas canarias, aunque esto no suponga ningún impacto medioambiental para los canarios. Sin embargo, ahora, Marruecos va a explotar esas oportunidades que nosotros dejamos pasar con una legislación medioambiental además mucho más laxa, y el silencio popular de Canarias es absoluto. O sea, los canarios van a acabar sufriendo las supuestas mismas consecuencias medioambientales, pero sin ver ni un solo euro, porque los recursos los va a extraer Marruecos. Y lo de la petición de la ONU me parece indignante. Desde 2014 España lleva esperando a que la ONU responda a nuestra petición para ampliar nuestras aguas territoriales. Y en lugar de presionar a la ONU, la postura de España es dejar pasar el tema. Y nosotros, en lugar de actuar unilateralmente, dejamos que sea Marruecos el que actúe de esta forma y volvemos a quedar como los tontos de nuevo. Se ve que Marruecos sí que puede prescindir de la ONU y España no. O en España empezamos a reaccionar o se nos acaban comiendo. Un saludo.